Atención colombianos porque continúa el circo de Álvaro Uribe Vélez, donde está entrevistando a sus discípulos pues para tratar de convencer a Colombia de que estos son la mejor opción. Pues se inventó un programa en el cual pues él mismo es quien los está entrevistando y pues haciendo unas preguntas bastante ridículas, y hoy le correspondió el turno nada más y nada menos que a su discípulo principal, a Miguel Uribe Turbay. Este discípulo pues que lo ha defendido a capa y espada y que pues ve a Álvaro Uribe Vélez prácticamente como un mesías. Como ya es habitual, pues en este tema Álvaro Uribe Vélez hace unas preguntas bastante irónicas, bastante bobas, que lo único que hacen es dar a entender que estos precandidatos que quiere, con lo cual pretende retomar el poder en el 2026, pues no tienen absolutamente nada bueno que ofrecerle a este país, que lo único que hacen estos precandidatos en esa entrevista, pues que se supone que deberían estar dando pues sus propuestas y mirar cómo supuestamente van a arreglar el país, pues lo único que hacen es exaltar al expresidiario Álvaro Uribe Vélez, y eso es todo. No hay absolutamente más nada en estas entrevistas, donde incluso hoy a Miguel Uribe Turbay, pues Uribe le pegó cierto regaño porque estaba tratando de meterse con Misael Pastrana, en el cual pues a Uribe no le gustó mucho, ya que estos dos pues son aliados, son de la extrema derecha y están buscando pues acabar como de lugar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues como ya lo hemos venido haciendo, a raíz de que salen estas entrevistas, pues también nosotros acá analizamos y miramos si estos discursos de todos estos precandidatos y politiqueros pues concuerdan con la realidad pues, de lo que están narrando, y esa retórica tan acostumbrada en lo único que hacen y con lo que cual pretende llegar a la presidencia de la República, pues es hablar mal y pues tratar de desestimar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues aquí tenemos unos fragmentos de estas entrevistas. El corazón de doña Nidia, un corazón muy grande, conectado con las necesidades de Colombia, de los ciudadanos de bajos ingresos, con las expectativas de la clase media colombiana, sus angustias. ¿Usted siente su corazón conectado con el de doña Nidia? Por supuesto, es que es... Ya aquí vemos cómo empezamos absolutamente mal, o sea, realmente qué poco le podrá importar a los colombianos si este Miguel Uribe Turbay pues se siente conectado con su abuela Nidia. Pues es algo que no es relevante ni en lo más mínimo para el tema del país y para la problemática del país. Y como lo decíamos hace un momento, lo único que demuestra todo este tipo de cosas pues son la poca experiencia que tienen estos políticos y estos precandidatos pues para pretender aspirar a la presidencia de la República. Es prácticamente mi mamá. Cuando yo pierdo a mi mamá presidente a los 5 años, a los 4 años y medio la secuestran y prácticamente a los 5 la matan. Yo crezco al lado de mi papá, que se convierte en mi papá y mi mamá. Su ejemplo de trabajo, de resiliencia es fundamental, pero quien se vuelve mi figura materna es mi abuela, con quien incluso tengo la oportunidad de vivir. Y además mucho más que el corazón, es casi que una misma historia, porque mire usted, presidente, que en la vida es normal ver morir a los padres, pero nunca a los hijos. Y mi abuela fue la que me dio la fuerza para perdonar y reconciliarme. Fue la que me dio la confianza de creer en Dios y de que solo con la fe en Dios podía salir adelante de esta dificultad. Fue ella la que me enseñó que la solidaridad es mucho más que una palabra, es una actitud de vida. Y fue ella la que me ayudó a formarme. Ahora, también, así como fue emocionante, fue muy difícil vivir con ella, porque se imaginará que ella volvió a criar después de tantos años. Tengo muchas anécdotas simpáticas de cómo me regañaba haciendo tareas, pero bueno, esa será otra historia. Pero la verdad es que mi abuela Nidia es una mujer absolutamente generosa. Pues, como podemos ver, estas entrevistas se volvieron absolutamente, podríamos decirlo, basura. No hay nada bueno en ellas. Pues acá es donde Álvaro Uribe Vélez de una u otra forma le pega su regaño y corrige a Miguel Uribe, pues porque estaba tratando de meterse con el expresidente Pastrana, al cual pues Álvaro Uribe no le gustó ya mucho y pues le hizo su recomendación. ¿Y qué tarea llevaría a cabo para que en la ciudadanía crezca el afecto por las Fuerzas Armadas? ¿Cómo buscaría apoyo internacional que hoy no tenemos?
Qué irónico que Álvaro Uribe Vélez haga una pregunta de estas como del cómo tratar de recuperar ese afecto de las Fuerzas Armadas cuando fue este mismo quien hizo que pues mucha población, muchos colombianos pues estuviesen de una u otra forma en contra de las Fuerzas Armadas, ya que este en su gobierno las utilizó para asesinar a jóvenes inocentes y después hacerlos pasar como guerrilleros pues asesinados en combate. Entonces, es bastante irónico cuando quien causó eso es el mismo expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Tenemos un poco apoyo de Estados Unidos, pero no tenemos Plan Colombia. La dictadura de Venezuela es un refugio terrorista. Presidente, en primer lugar, tengo que decirle, Al parecer, pues Álvaro Uribe Vélez y su doble moral ahora sí reconoce y entiende que pues en Venezuela hay una dictadura, pero cuando este se abrazaba con Hugo Chávez y todo, pues ahí no era dictadura y no pasaba absolutamente nada porque le convenía a él, pues cuando estaba en el gobierno, pues hacer todo ese tipo de relaciones, pero ahora sí las critica. que crecí en una familia que me enseñó a querer a la fuerza pública, a las Fuerzas Armadas. Aprecio, valoro y agradezco la labor de los soldados y los policías de este país, pero además me duele en el alma la manera en la que este gobierno ha sido indiferente frente a sus asesinatos, a los atentados terroristas que prácticamente todas las semanas dejan policías, jóvenes, hombres y mujeres asesinados, familias incompletas por cuenta de la impunidad. ¿Usted cómo reconstruiría la confianza? Lamentablemente en Colombia pues es un tema histórico todos estos hechos con los grupos armados de la ley pues que lastimosamente aún siguen en guerra y pues que han causado todos estos daños a la población en Colombia, a nuestras fuerzas armadas, pero pues es algo que ya pues tiene sus años, que no es algo nuevo, que no es algo precisamente que empezó ahorita con el gobierno del presidente Gustavo Petro y ellos lo quieren encaminar por ese lado. O sea, ellos quieren hacer creer que es ahorita que hay atentados, que es ahorita que está la violencia. No, esto viene de mucho tiempo atrás e incluso cuando ellos estaban en el gobierno y no hicieron absolutamente nada. Entonces, es bastante irónico cómo pretenden encaminar, encarrilar esa conversación tratando de desviar su sentido y hacer creer que eso es algo reciente, eso es algo de hace un año, 2 años. Al sector privado para invertir en Colombia? Presidente, para que haya inversión debe haber confianza. Y para que haya confianza tiene que haber seguridad. Seguridad física, de la que ya hablamos, orden público, seguridad jurídica, reglas de juego claras y seguridad política, estabilidad institucional. Esta seguridad es la que genera confianza, confianza que permite que haya inversión. Colombia y el mundo necesitan solo pequeñas señales para que vuelvan a invertir en el país. Este país en materia de seguridad va a estar muy parecido en el 2026 al que usted recibió en el 2022, pero vamos a tener un tejido productivo mucho mayor. Una diferencia que tengo que ser yo muy cuidadoso. Mi antecesor, el presidente Pastrana, era un hombre pro empresa privada. Correcto. Y Plan Colombia, ¿no? Tenía usted el Plan Colombia. Va a encontrar un legado y un gobierno hostil a la empresa privada. Prácticamente ahí no supo qué decir Miguel Uribe frente a que pues Álvaro Uribe le salió a la defensa de Pastrana, donde pues no le gustó mucho que pues Miguel Uribe hiciera pues esa aclaración. El problema de Miguel Uribe es que Miguel Uribe no tiene un carácter propio. Miguel Uribe lo único que ha hecho y que pretende hacer para pues llegar a la presidencia de la República, si es que le dan el aval del Centro Democrático, pues o sea, es pretender seguir la misma retórica y tener en ejemplo en todo, en absolutamente todo, a Álvaro Uribe Vélez. O sea, quiere hacer prácticamente lo mismo, lo ve como un dios, es que prácticamente lo idolatra. Miguel Uribe no tiene un criterio propio. O sea, Miguel Uribe tiene como para él, pues prácticamente es como una Biblia todo lo que hizo Álvaro Uribe Vélez, que él cree que fue muy bueno y esperemos pues que si este nefasto político, donde el único reconocimiento que ha tenido pues es ser el nieto de un expresidente, no ha tenido absolutamente nada más y que pues no siga, o sea, si llega a llegar a la presidencia, que esperamos que no, pues no pretenda seguir paso a paso con el tema de la seguridad democrática, que no empiece a presionar a las Fuerzas Armadas para pretender pues nuevamente
generar estos hechos de violencia, asesinar a jóvenes inocentes para después hacerlos pasar por guerrilleros y salir ante los medios de comunicación a decir que, pues, que está acabando con la guerrilla, que él sí está trabajando en el tema de la seguridad. Eso es pues bastante peligroso en este tema, pero como decíamos, pues Miguel Uribe no tiene ningún criterio propio, Miguel Uribe no tiene ningún reconocimiento en el tema de la política. Lo único que ha hecho pues en estos momentos, que es congresista, pues ha sido ser opositor al gobierno del presidente Gustavo Petro, tratar de hundir cualquier proyecto sin mirar si realmente le sirve a la población en Colombia o si no. Pues si viene del gobierno del presidente Petro, hay que tumbarlo sí o sí. Esa es la ideología de Miguel Uribe en el Congreso, pero pues no ha hecho absolutamente nada más. Aquí vamos a hablar de un poco quién es Miguel Uribe Turbay. Pues Miguel Uribe nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá, es senador del Centro Democrático y hace parte de la Comisión Primera del Senado. Es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada el 30 de agosto de 1990 por los extraditables, el grupo de narcotraficantes del Cartel de Medellín liderado por Pablo Escobar. Qué raro acá que pues Miguel Uribe se alió en el tema de la política con el expresidiario Álvaro Uribe Vélez, que pues tiene muchos fines cercanos con el tema del narcotráfico, incluso con el tema de Pablo Escobar, que pues resulta que fueron los que asesinaron, secuestraron y asesinaron a su madre Diana Turbay, y pues hoy está haciendo política con ellos y donde pues está viendo a Álvaro Uribe Vélez como el Mesías. El 25 de enero de 1991, cuando Uribe Turbay tenía 5 años, ella fue asesinada durante la operación de rescate. Su padre es Miguel Uribe Londoño, quien fue concejal de Bogotá por el Partido Conservador entre 1988 y 1990. Senador por la misma colectividad entre 1990 y 1991 y director del Centro Democrático en Bogotá durante la campaña de Francisco Santos a la alcaldía en el 2015. Pues en 2011 se lanzó al Consejo de Bogotá en compañía de compartidarios liberales, entre ellos David Luna, Juan Manuel Galán y Simón Gaviria. Este último se volvió un importante promotor de su carrera política. Uribe, con 25 años y 16.600 votos, se convirtió en el integrante más joven del Cabildo. Durante su periodo en el Congreso se caracterizó por su oposición al entonces alcalde Gustavo Petro. En febrero del 2014 fue elegido presidente del Consejo tras recibir el apoyo de 32 de los 45 cabildantes. Pues ya aquí vemos cómo pues Miguel Uribe y esa rabia por el presidente Gustavo Petro, donde pues desde que este era alcalde y Miguel Uribe concejal, pues lo que hizo fue atacarlo. Esa ha sido su carrera política, ser opositor al presidente Gustavo Petro. En el 2016 fue nombrado secretario de gobierno de Enrique Peñalosa. Uribe Turbay se acercó a Cambio Radical y su entrada al gabinete del alcalde recibió el visto bueno del partido del vicepresidente Germán Vargas Lleras. Ya sabemos de dónde viene esta unión, que a su vez avaló a Peñalosa. En octubre de 2018 Uribe renunció al cargo para lanzarse a la alcaldía con el respaldo de la mayoría de concejales del Partido Liberal Conservador, Colombia Justa Libres y el partido Mira. Aunque terminó siendo el candidato de las maquinarias políticas, ocupó el cuarto y último lugar con 426.000 votos. Se enfrentó a Claudia López, que ganó, y a Carlos Fernando Galán y Holman Morris, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. O sea, Miguel Uribe pues no le ha ido muy bien en el tema de la política. En el 2022 Uribe participó en las elecciones legislativas y llegó al Senado como cabeza de la lista del Centro Democrático. Ha sido uno de los senadores que ha promovido manifestaciones en contra del gobierno y en septiembre de 2023 denunció a funcionarios por presunto uso indebido de recursos para la realización de marchas pro gobierno. Pues como vemos, Miguel Uribe no ha hecho absolutamente nada. Lo único que tiene, o la carrera que tiene, pues pertenecer a una familia como los Turbay, pues que fue su abuelo, fue presidente, su papá fue también congresista, pero pues ahí no hay absolutamente nada. Este hombre no tiene ni el más mínimo conocimiento de cómo se gobierna y cómo se administra un país. Pues Miguel Uribe, que ha tenido ya ciertos encontrones
con sus compañeras y precandidatas que también están buscando el visto bueno de Álvaro Uribe Vélez para pues tratar de llegar a la presidencia en el 2026. Resulta que han habido ya unos encontrones, principalmente de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia contra Miguel Uribe, en el cual pues lo señalaron de estar pagando unas encuestas para favorecerlo y pues tenerlo como el más opcionado para la presidencia de la República en estos sectores de extrema derecha, cosa que no le gustó mucho a estas dos precandidatas como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, que incluso le dijeron pues que no debía correr supuestamente la línea ética y que pues deberían trabajar juntos y pues con supuestos principios para que pues fuese elegido o le diese el aval al más opcionado y pues obviamente al que su maestro Álvaro Uribe Vélez decida. Pues todo esto me ha causado pues cierta intriga, donde incluso pues es bastante gracioso cómo todos estos precandidatos del Centro Democrático pues lo único que han hecho han sido pertenecer a una familia de políticos corruptos, de los cuales pues muchos de participantes de esta familia pues han sido presidentes de la República, y cómo pretenden estos sujetos pues tratar de heredarse ese poder y tener a Colombia como la finca de ellos, la cual pues hacen lo que quieran, se pasan el poder de uno hacia el otro, de los mismos sectores, y pues esto es lo que de pronto más rabia les da con el presidente Gustavo Petro, pues que una persona del común les haya quitado a ellos esos puestos que se los van turnando, que entre esas familias poderosas de Colombia y que pues han tenido siempre el poder y han manejado a Colombia como han querido, pues lo que están haciendo es que se reparten el poder y dicen, bueno, en esta ocasión le toca a esta familia, después le corresponde a esta familia, después a la otra, y así se van turnando, y la política se vuelve prácticamente una herencia de todos estos corruptos. Pues decía Omar Restrepo, la nieta de Guillermo León Valencia está peleando con el nieto de Carlos Lleras Restrepo, porque parece que el nieto de Julio César Turbay, amigo del nieto de Misael Pastrana, está pagando encuestas con resultados falsos para perjudicar a la nieta de Alejandro Cabal Pombo y así trabajar con el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado para cederle la presidencia del 2026 a la nuera de Lucas Géneco, pues quien ya sabemos que es Vicky Dávila de Géneco. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.